Bueno, vamos a comenzar entonces con el temario propuesto. Yo voy a compartir aquí la pantalla en donde vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo exactamente esto, que lo hemos llamado elementos de protección y maniobra en sistemas eléctricos. El primer tema propuesto y del que vamos a ver hoy, permítanme, voy a seguir haciendo ingresar gente. Están llegando y se están conectando ahora. Bueno, bien. Vamos a ver el tema seccionadores, que es un elemento de maniobra muy importante dentro de lo que es un sistema eléctrico. Vamos a ver fusibles, la importancia que tiene el fusible en un sistema de protección. Vamos a ver posteriormente, ahí hay una conjunción entre seccionadores fusibles, entre seccionadores y fusibles, a lo que nosotros conocemos como seccionadores fusibles. Luego vamos a ver otro tema que es interruptores termomagnéticos, pero aquí vamos a ver algo que muchos de ustedes nos han consultado. Hoy, por supuesto que no vamos a llegar a ese nivel, no vamos a llegar a ver todo, pero muchos me consultan sobre el poder de ruptura de cada uno de los interruptores y por qué se elige un interruptor u otro. Ya lo vamos a ver de qué se trata y por qué motivo, qué es lo que cambia dentro del interruptor para poder abrir un poder de, de ruptura mayor, ¿no? Luego vamos a entender cómo funcionan los interruptores diferenciales. Luego vamos a entender qué lo que son las sobreextensiones, qué originan las sobreextensiones y cómo se pueden atenuar a través de descargadores. Y por último, esto que se llama esquema de conexión a tierra, que es lo que viene a encerrar el esquema de conexión, no es una puesta a tierra, ¿sí? Es un esquema de conexión a tierra porque es un conjunto de todo esto. Es un conjunto que trabaja, sigue entrando gente, discúlpenme, voy a admitir todo, así pueden entrar y ya estamos. Un esquema de conexión a tierra es algo integral. Estamos hablando, vamos a saber qué diferencia hay entre un cable de protección, un cable de puesta a tierra, una malla, un dispersor, qué funciones cumplen los descargadores y por qué tienen que hacer conjunción junto con los interruptores diferenciales. Pero para todo eso, para llegar a ese punto final, tenemos que ir conociendo cada uno de estos puntos, por lo tanto esto se convierte en un curso que va a tener eh, esta continuidad, es decir, eh, si yo llego al esquema de conexión a tierra y le hablo del poder de ruptura que tiene que tener un interruptor termomagnético, ustedes deberían comprender de qué estoy hablando. Por eso es que lo vamos a ir haciendo paso por paso, vamos a ir entendiendo cómo es el funcionamiento de cada uno de estos equipos, de estos dispositivos que forman parte de una red eléctrica. Bueno, vamos a comenzar entonces con lo que hemos hablado, son seccionadores. ¿Cuál es la función de un seccionador? Básicamente es un dispositivo que está ubicado en la red que nos brinda básicamente lo que nos ofrece un seccionador es separatividad. ¿Qué quiere decir esto? Que nos permite observar claramente de que el circuito está separado de la fuente de alimentación. ¿Por qué es esto? Y lo necesitamos para estar seguros. Nosotros muchas veces en la casa de todos nosotros, cuando vamos a meter la mano a un circuito eléctrico, simplemente bajamos el interruptor automático del PIA, bajamos y la tensión deja de pasar hacia la casa y suponemos que todos los elementos activos han quedado sin energía.
pero no tenemos la oportunidad de verlo básicamente, ver cómo se ha separado el circuito, porque eso se produce dentro de una carcasa que nosotros estimamos que se han desconectado todos los circuitos. Esto, por ahí en baja tensión, es más simple, pero en realidad, cuando hay alta tensión o media tensión o tensiones sumamente peligrosas, por ejemplo, no tenemos un interruptor diferencial aguas arriba, es necesario poder visualizar la separación de los circuitos. ¿Está bien? Es decir, que yo necesito ver, por ejemplo, ahí tengo los circuitos conectados, necesito ver la separación, ver esa separación que se está marcando aquí, para estar seguro de poder meter la mano aquí. Necesito observarlo a eso. Por ejemplo, acá tenemos un dispositivo que se produce de esta manera. Fíjense, lo estoy usando sencillamente porque estoy viendo la separatividad. Acá sale un conductor, acá sale el otro. Esto es un sistema trifásico en donde ingresa un cable, un conductor, energiza esto y esto hace una separación. Observen que acá hay una distancia dieléctrica dada por el aire que me permite observar que los circuitos efectivamente están separados. ¿Está bien? Están separados. Sigue ingresando gente, vamos a dejarlo entrar. Es decir, que estos circuitos, fíjense, aquí es de contacto simple, tal como es este caso, y a veces de contacto doble. ¿Para qué es esto de contacto doble? Por una sencilla razón de seguridad. Observen que acá aparece una parte de aire y acá otra parte de aire, con lo cual el circuito me está permitiendo a mí una seguridad de separatividad doble. Existe, para estos casos, la separatividad. Imagínense ustedes aquí en un transformador, tenemos, por ejemplo, 13.000 volts, y tenemos que meter a una persona a trabajar aquí, y si yo le hago como en un interruptor o en un PIA, que no veo la separación de los circuitos, en realidad no puedo asegurar que aquí no haya tensión. Por lo tanto, aparece acá una regla que le llamamos las 5 reglas de oro para poder estar tranquilo de subir a esta zona. Se coloca una puesta a tierra, antes obviamente se acciona, se separa el circuito a través del seccionador, se lo secciona y se pone a tierra como para que nosotros podamos acceder a esta parte. ¿Está bien? ¿Hay algún micrófono? ¿Hay un micrófono abierto? Le pediría a alguien que lo pueda cerrar, por favor, porque me distrae. Muchas gracias. Estos circuitos pueden ser unipolares, como lo vimos antes, o pueden accionar de manera tripolar, como lo estamos viendo ahora. Sencillamente, accionan de manera tripolar. Ustedes habrán notado algunos casos, por ejemplo, en este caso es tripolar, cuando lo accionamos se separan los tres juntos. ¿Qué características importantes hay que tener en cuenta para seleccionar un seccionador? Primero, tenemos que ver la corriente nominal que puede soportar. Es decir, si yo voy a hacer circular una corriente nominal, ¿qué es nominal? Lo nominal es la parte común que nosotros hemos diseñado. Es decir, nosotros vamos a poner un seccionador para 600 amperes y esa corriente de 600 amperes el seccionador la tiene que soportar de manera constante. Es decir que no debería tener ni recalentamientos ni ningún tipo de esos problemas adicionales. Soportar la corriente nominal. Eso es, nominal viene de normal. Las tensiones. Tenemos una tensión nominal, por ejemplo, si yo les digo a ustedes que este circuito es de 220 volts, bueno, perfecto, la tensión nominal de ese seccionador es 220 volts. Y la tensión máxima que puede soportar, que ya vamos a ver en detalle de qué se trata cada uno de estos conceptos.
la capacidad de maniobras, porque nosotros vamos a estar maniobrando esto, abriendo y cerrándolo, y eso provoca un desgaste natural del equipo. La capacidad para soportar cortocircuitos, y esto no es menor. Ya vamos a observar por qué. Porque hay corrientes de cortocircuitos prácticamente que circulan por el cable, por el seccionador normal, el cortocircuito, y también la resistencia mecánica para soportar efectos electrodinámicos. Ya vamos a ver cada uno de esos conceptos de qué se trata exactamente. Bueno, la corriente nominal que puede soportar es lo que dijimos antes. Un seccionador ahí está abierto. Cuando yo lo cierro, por él empieza a circular una corriente. Esta corriente, fíjense que tiene que saltar aquí un contacto. Hay un contacto en esta barra que puede ser de cobre y esta puede ser de latón. Y acá hay una unión física de contacto que no es a presión, tiene una pequeña presión obviamente, pero no es una presión importante. Entonces aquí aparece un pequeño hilo de aire que nos viene a cambiar la limitación de este seccionador. Ya lo vamos a ir viendo. ¿Qué pasa si excedemos la corriente nominal? Obviamente que va a empezar a tener influencia, permítanme esto, va a empezar a tener influencia dentro de lo que es a ver dónde está el cursor, que se me ha perdido, aquí, va a empezar a tener influencia en esta zona el paso de la corriente donde está pasando por un salto de aire, minúsculo, pero es un paso de aire al final. Esto está normalmente presionado por un resorte, que hace las veces este semicírculo de trazo y está presionando a la barra permitiendo el paso de la corriente. Las tensiones que tenemos que tener. Las tensiones que tenemos que tener es, ahí se nos presentan nosotros que una vez que abrimos el seccionador, nosotros tenemos que mantener la aislación, este circuito que se presenta aquí de aire, que es un circuito de aire, debe permitirme a mí asegurarme de que no va a haber un arco y va a pasar la corriente, a pesar de que esto está separado. Es decir, tiene que haber una separatividad importante acá para que me pueda soportar la tensión nominal, que suponiendo en un caso podría ser los 220 volts, como también podría llegar a ser una tensión máxima, que se puede dar por un sobrevoltaje que se puede venir propiciando la línea, por el motivo que este fuese. Entonces, este espacio de aire nos tiene que asegurar a nosotros la posibilidad de que si por acá viene, se establecen los 220 volts, si es la corriente nominal de línea, 220 volts, tiene que establecer un aislante suficiente. Pero si por ahí hay una descarga del origen que sea, ya vamos a ver que hay muchos orígenes, tiene que asegurarme que no va a saltar, no se va a producir un arco, porque de este lado estoy trabajando, o tengo trabajadores, o estoy metiendo yo las manos, y si hay una sobretensión de venida de cualquier forma, puede saltar y afectar a la persona que está de este lado. Por lo tanto, tenemos que tener especial cuidado. ¿Alguien sigue con el micrófono abierto? Le voy a pedir por favor que lo cierren porque distrae y me saca la posibilidad de manejar bien la pantalla compartida. Entonces, también el seccionador, fíjense, tiene que soportar en el aislante, porque está soportado mecánicamente a través de un aislante. Acuérdense, esto es una superficie conductora, este es un conductor, y tiene que haber un aislante, y tiene que soportar la tensión nominal, pero también tiene que soportar una posible tensión máxima, que esto se da a veces por microsegundos, pero que puede provocar un arco, y es suficiente como para que la persona que está de este lado se cancele la separatividad que estuvimos teniendo.
Ariel, ahí te lo cancelé yo el micrófono, Ariel. ¿Qué características son importantes para tener un seccionador? La capacidad de maniobra. Como yo les comentaba anteriormente, aquí, en esta parte, cuando yo lo estoy accionando, tenemos que tener en cuenta el desgaste y la operatividad, es decir, siempre estamos, ¿cuántas veces se va a accionar esto? Pero acá tenemos un resorte. Este resorte, por problemas de calentamiento que se nos producen aquí, este resorte va perdiendo su consistencia mecánica. Estamos hablando de mecánica acá, cuando un resorte se calienta, pierde la elasticidad y por lo tanto no hay presión suficiente. Por lo tanto, comienza acá un problema de calentamiento, que es lo que vamos a ver a continuación. Esos resortes hacen una presión de ese estilo. ¿Qué características son importantes para tener en cuenta un seccionador? También es la capacidad de soportar corrientes de cortocircuito. Ustedes vieron que teníamos una corriente de cortocircuito, antes una corriente nominal, pero cuando pasa una corriente de cortocircuito, tenemos acá un verdadero flujo de electrones muy importante, a veces de varios miles de amperes, y que tiene que pasar por esta cápsula de aire. Esta superficie es de contacto muy reducida para ese cortocircuito. Acá, si yo a ustedes les pregunto qué es la resistencia, normalmente van a decir que la resistencia es la división de la tensión dividido la corriente, que eso es básicamente lo que define la ley de Ohm. Pero en realidad, la ley de Ohm es una forma matemática que responde a razones eléctricas que la descubrió el señor Ohm. Pero físicamente hablando, la resistencia es igual a un ρ, que es el tipo de material. Ustedes saben que no es lo mismo tener un conductor de cobre que tener un conductor de aluminio. No es exactamente lo mismo porque depende del ρ, depende del largo. No es lo mismo tener 1 metro que tener 100 metros de cable, y de la sección, dividido la sección. Es decir, si yo tengo una sección de 10 milímetros, va a tener una resistencia mucho menor que si tengo un cable de 2,5 milímetros. En este caso, fíjense que la sección está dividiendo a estos dos. Por lo tanto, más sección tengo, más grande es la sección, menor resistencia tengo. Aquí está multiplicando. El largo, más largo tengo, más grande es la resistencia. Y el ρ es una constante que depende exclusivamente del material. Entonces, el ρ es un coeficiente que se llama de conductividad. Es algo que viene inherente, es parte naturaleza de los materiales. En el caso del cobre es 0,0175 ohm por metro por milímetro cuadrado. L es el largo, expresado en metros. 1 metro, 2 metros, 100 metros. Y la S, la sección. Ahora, nosotros tenemos esa fórmula que acabamos de ver, pero analicemos esta superficie esta superficie que vamos a analizar acá es esta que tengo acá. Vamos a verla. Si yo aumento varias veces, voy a ver que no todo está en contacto, sino que hay un contacto mínimo. Por ejemplo, esta parte no está tocando, la superficie es menor. Pero entonces la corriente va a circular por ahí y es una corriente de cortocircuito. Estamos hablando de una corriente de cortocircuito. La sección es esta parte, la parte que estamos señalando acá. Esta es la sección. No es de acá hasta acá, porque esta parte no está participando del proceso de circulación de corriente. Si ahora a esa parte, a esta sección, yo la analizo más detenidamente, me voy con un microscopio y la empiezo a ver, recuerden ustedes que un electrón es una de las partículas más pequeñas que tenemos. Entonces, saltar esta distancia para un electrón es enorme. Y si yo lo pongo en un microscopio, voy a poder ver parte del material negro, que normalmente es cobre, parte del material gris, que normalmente es latón, y lo que está en celeste
puede ser partículas de aire que están incrustadas entre uno y otro. El electrón tiene que saltar todo esto, tiene que pasar desde la parte negra a la parte gris y tiene que saltar por esto. Esto hace que el Rho de este material, no estoy hablando del Rho del cobre, ni estoy hablando del Rho del latón, estoy hablando del Rho de una conjunción entre el latón, el cobre y las partículas de aire que forman parte de este proceso. Este es el motivo que nos lleva a nosotros a encontrar que todos los contactos se recalientan. Habrán notado ustedes que los contactos íntimos que tenemos entre un material y otro para lograr una conexión empiezan a calentarse. ¿Y por qué? Es porque el Rho, fíjense ustedes aquí, el Rho está multiplicando. Más grande es el Rho, en este caso este Rho se va a aumentar mucho porque hay saltos de aire, porque hay latón y porque hay cobre. Este Rho va a aumentar y como está multiplicando, aumenta la resistencia. Si aumenta la resistencia y por acá pasa corriente, yo voy a tener un problema de calentamiento. Y es por ese motivo que acá esto comienza a tomar temperatura. ¿Qué suele pasar? ¿Cómo se soluciona esto? Normalmente vienen grasas conductoras. Se le pone una grasa aquí al seccionador, entonces cuando cierra, esa grasa tiende a reemplazar las partículas pequeñas de aire que quedan aquí y permite que esta resistencia, al bajar el Rho, baja este Rho, baja la resistencia. Entonces, de esa manera, yo no voy a tener calentamientos. Además, la grasa hace que normalmente un seccionador de este tipo no se está tocando permanentemente, se toca bastante poco y luego en muchas oportunidades esto aparece como que hay una oxidación y cuesta mucho separarlo. El óxido no es un buen conductor de la energía. El largo que veo acá, que va expresado en metro, es muy chiquitito, es esta distancia, es muy cortita. Entonces acá tengo ese largo, tengo ese Rho y tengo esta superficie. La superficie puede resultar aparentemente grande, con lo cual me baja la resistencia. El largo es pequeño, con lo cual me baja la resistencia, pero el gran influyente aquí es el Rho, que tengo una conjunción de dos materiales conjuntamente con partículas de aire, aunque nosotros visualmente no las notemos. La capacidad de soportar un cortocircuito, entonces, fíjense que esta superficie cobra mucha importancia y tengo el Rho aquí. Fíjense que toda la corriente, todos los electrones tienen que pasar a través de este salto que hay que dar. Y vemos que hay una resistencia. Esta resistencia, por esta corriente, elevada al cuadrado, me da una potencia de disipación. Esta potencia de disipación que se pierde no es otra cosa que generación de calor. Acá se me genera calor y es por eso que los contactos se queman. Habrán notado ustedes que si hay un cable que se quema, ¿dónde es que se quema? Se quema donde están normalmente los contactos, los conectores, la unión del borne con el conector, con el... Otro tema a tener muy en cuenta es la capacidad de soportar cortocircuitos, pero en este caso es por el efecto electrodinámico. El efecto electrodinámico de las corrientes de cortocircuito es porque si yo tengo normalmente dos seccionadores, que normalmente están de a pares, nunca hay uno solo, siempre son dos, o está el neutro acá, esta es la fase y está el neutro acá al lado, este seccionador pasa por acá una corriente de cortocircuito y por acá también pasa una corriente de cortocircuito. Los efectos electrodinámicos que se producen por esa corriente que está circulando tienden a que estos tiendan a juntarse, hay una fuerza que los tiende a juntar uno con otro. Y realmente son fuerzas extraordinarias. No existen fuerzas en el universo más grandes que el magnetismo. No existen. Fíjense que los planetas se atraen
por fuerza de magnetismo. No hay fuerza, los agujeros negros están basados en el magnetismo, es tan fuerte el magnetismo que no deja escapar la luz y por eso se convierten en agujeros negros. Bueno, en estos casos, las fuerzas de magnetismo que se producen por las corrientes de cortocircuito hace que estas dos seccionadores tienden a atraerse, con lo cual armarían un cortocircuito aún peor, aún peor. Por lo tanto, el enclavamiento que tiene que tener este seccionador con el otro tiene que estar soportado, además de por un aislante, tiene que estar soportado por un elemento mecánico muy importante para que éste no sucunda a la fuerza electrodinámica y lo rompa. ¿Cómo lo representamos en un unifilar? Lo representamos de esta manera. Fíjense que es muy parecida a la de un interruptor, pero cambia esta forma que está acá. Normalmente el interruptor tiene otro símbolo, una circunferencia como esta, ubicada acá, y eso lo diferencia seccionador a lo que es un interruptor. El seccionador normalmente se le pone la capacidad de corriente nominal que está preparado. Pueden ser 600 amperes, pueden ser 100 amperes, pueden ser 1000 amperes. Hay seccionadores de distintas índoles. Vamos a empezar rápidamente, me están quedando 9 minutos. Yo no sé si hay, a ver, permítanme, vamos, no sé si hay preguntas. El micrófono, bien, no hay consultas, permítanme, vamos a seguir estos minutitos viendo esto. Vamos a ir a ver, hemos estado viendo todo esto. Vamos a ir avanzando, acá estamos. Vamos a empezar con el tema fusible, luego dentro de 8 minutos nos vamos a cortar y nos vamos a volver a conectar para terminar de ver hoy el tema fusible, que creo que es bastante interesante. Un fusible es un dispositivo que en la red nos brinda básicamente una protección, que sea del cable o de una fuente. Ya van a ver que hay fusibles que nos puede permitir la protección de una fuente. Forma parte de un sistema que se coordina para dar selectividad a un circuito. Es decir, un fusible no está porque está, sino que hay que ver las curvas de los fusibles y nuestra función aquí. Vamos a ver cómo son las distintas curvas de un fusible y cómo se coordina posteriormente con un circuito donde puede estar hermanado toda la protección con un circuito con un interruptor termomagnético, una pila. Van de la mano. Muchas veces me preguntan, si el fusible aéreo es de 35 amperes, ¿por qué yo pongo una térmica de 32? Vos tendrías que poner un fusible de 60 y yo una térmica de... Bueno, ahora vamos a entender, es la función de estas charlas que estamos teniendo, que ustedes puedan comprender por qué se colocan de esta manera. Principio de funcionamiento de un fusible. Aquí tenemos un fusible, fíjense, esto es un cable y están unidos, los dos cables están pelados, están unidos a través de una pequeña lámina que la vamos a calibrar. Esa lámina tiene un largo y también tiene un RO, y volvemos a la misma fórmula de antes. Fíjense, tengo un RO, tengo una sección y tengo un largo. ¿Esto qué nos da? Nos da una resistencia. Si yo manejo el RO, manejo la sección y manejo el largo, yo tengo la posibilidad de obtener acá una resistencia que la puedo manejar. Puedo poner ahí la resistencia que yo crea necesaria para tener el efecto que deseo. La corriente va a circular y va a pasar a través de esta resistencia hacia aquel lado que está alimentando un determinado circuito. Tenemos entonces la lámina, tenemos la fórmula que hemos visto, tengo la corriente y aquí aparece la resistencia, ¿sí? La resistencia de esta lámina.
Si yo esa resistencia la multiplico por el cuadrado de la corriente que está pasando, esta resistencia por el cuadrado de la corriente que está pasando la multiplico, ¿qué me da como resultado? Una potencia de disipación, que no es ni más ni menos, se disipa en calor. Es decir, que cuando pasa la corriente por acá, si pasa 1, acá voy a tener, por ejemplo, 1 vatio. Si pasan 2 amperes, 2 al cuadrado, vamos a suponer que la resistencia vale 1. 2 al cuadrado es 4, por lo tanto voy a tener 4. Si pasa 1, voy a tener 1 de 1 vatio, pero si pasan 2, voy a tener 4 vatios. Fíjense cómo por duplicar la corriente, cómo acá me cambian. Imaginen si por acá pasan 3 amperes. 3 amperes al cuadrado, 3 por 3 es 9, por 1 de resistencia, voy a tener 9 vatios. Si pasa 1 amper, voy a tener 1 vatio, pero si pasan 3 amperes, voy a tener 9 vatios. Esto se llama una función cuadrática y tiene una respuesta que lo que hace, al tener 9 vatios, puede que funda el material y haga la separatividad del circuito, protegiéndolo porque no está preparado este circuito, este cable, por ejemplo, para soportar 3 amperes, por decir algo, ¿no? Entonces, fíjense, acá yo tengo en este eje de coordenadas, tengo la corriente y tengo la potencia. Si pasa 1 amper, tengo 1 vatio. Si pasan 2 amperes, 2 por 2 es 4, por 1 que tiene la resistencia, me da 4 vatios. Pero si pasan 3, fíjense la curva cómo crece rápidamente. Apenas yo me avanzo acá, esto crece tremendamente. Si yo acá pongo un 4, 4 por 4, 16, fíjense, no me alcanza, debe ir por acá el punto. La curva va siguiendo y sube rapidísimamente. ¿Está? Esto hace que la emisión de calor sea importante a tal punto que funde rápidamente. Este principio es lo que utiliza el fusible para poder fundirse. Normalmente, las curvas de fusible se ven al revés. Se ve el tiempo de este lado y no la potencia, el tiempo, y se ve la corriente. Entonces yo digo, un fusible que tenga, vamos a suponer acá 20 amperes, y yo tengo 20 amperes, el fusible nunca salta, fíjense, no se toca la línea roja con la azul, no se toca nunca. Ahora, si por ese fusible en vez de pasar 20 amperes pasan 30 amperes, al cabo de un determinado tiempo va a saltar, se va a quemar. ¿Por qué? Porque es una función cuadrática. Es la misma curva, pero puesta al revés. Ahí ya se fundiría. ¿Está? Se funde en este tiempo. Ahora, ¿qué pasaría si la corriente no es 20 ni 30, sino que es cerca de 100? Fíjense que el tiempo se acorta muchísimo, actúa muchísimo más rápido. Porque, y además la explosión va a ser mucho más grande. Va a ser mucho, mucho más grande. Bueno, acá viene el diagnóstico del fusible quemado, que lo voy a dejar para cuando nos volvamos a enganchar porque me queda apenas un minutito. Voy a salir de acá. Cuando volvamos, vamos a seguir con este tema de cuando ustedes ven un fusible, el fusible les está entregando muchísima información. A veces no analizamos el fusible. Se quemó el fusible, lo tiramos y ponemos uno nuevo. Pero ¿por qué se quemó el fusible? Acá yo tengo 3 casos en el cual yo les voy a ir diciendo cuál es el motivo por el cual un fusible se quema de una determinada manera o de otra, dependiendo del fenómeno que está aguas abajo de ese fusible. Entonces lo vamos a ir analizando. Bueno, me está quedando menos de un minuto. Yo, dentro de unos minutitos, yo entiendo, esto se está grabando. Espero que dentro de, no sé, 10 minutitos más, son 8:39 tengo yo, ¿les parece que 8:50 estaríamos conectando nuevamente para poder seguir adelante con esto? Y seguimos con el análisis del fusible. Si les parece bien, enseguida nos vemos.
Y cualquier duda que tengan me van preguntando, ¿sí? Ahí dice la humedad ambiente por el óxido, pregunto, no entiendo bien la pregunta. Sí, la humedad será por el seccionador, seguramente, sí, seguramente debe ser por eso. Bueno, nos vemos dentro de un ratito. Con la misma clave nos comunicamos nuevamente. Muchas gracias.